Mi hijo regresó a vivir conmigo gratis, solo para comenzar a auditar mis gastos en una hoja de Excel, alegando que yo despilfarraba su futura herencia. Incluso conspiró para encerrarme en un asilo y quedarse con mi casa para su novia. Creía tener el control, pero no vio venir mi venganza, una jugada maestra que lo dejaría en la calle y sin un centavo. Bienvenida, mi amiga, quédate conmigo hasta el final y escribe qué hora es en tu lado del mundo. Me gusta imaginar corazones de todo el mundo compartiendo esta hora tranquila. Jason tenía una hoja de cálculo de Excel donde registraba cada dólar que ganaba y cada dólar que gastaba. Cuando se mudó de nuevo a casa después de la universidad y vi lo cuidadoso que era con su dinero, al principio me sentí orgullosa. La mayoría de los jóvenes están haciendo malabares con préstamos estudiantiles y deudas de tarjetas de crédito, así que saber el valor de un sueldo y cómo hacer un presupuesto parecía un comienzo sólido. Entonces llegó ese martes. Mi espalda me había estado molestando, así que fui a un lugar en el centro llamado Tranquil Harbor para un paquete de masajes. Cuando llegué a casa, todavía con el cálido aroma de los aceites esenciales en mi piel, Jason estaba en la mesa del comedor con su computadora portátil abierta. Su cara parecía una tormenta a punto de estallar. Mamá, dijo, señalando la pantalla, aunque tu seguro social más los depósitos de tu 401k sumen más de $4.000 al mes, no deberías estar despilfarrando el dinero de esta manera. Me ericé. Tiré las llaves del coche sobre la mesa junto a la puerta. Es mi dinero. Yo decido cómo usarlo. ¿Cómo es eso despilfarrar dinero? Giró la computadora hacia mí y desplazó la pantalla tan rápido que la rueda del ratón casi chilló. Mamá, dijo, este mes solo lleva 3 días, y ya has gastado $350 en entretenimiento no esencial. A este ritmo de gasto, no hay forma de que alcances tu objetivo de ahorro de $2.000. Lo miré fijamente, descolocada. Trabajé 40 años y te crié sola. Te graduaste. Me jubilé. La hipoteca está pagada. ¿Por qué no puedo darme un pequeño gusto? Él respondió sin perder el ritmo. Mamá, apenas tienes poco más de 1 millón en tus cuentas de jubilación. Una vez que tomas en cuenta la inflación y los futuros costos médicos, eso no es nada. Y no es ni de cerca suficiente para el pago inicial que necesito para comprar en un buen distrito escolar. A tu edad, ¿en qué más gastas dinero aparte de vitaminas y necesidades básicas? Deberías estar ahorrando para nuestro futuro. ¿Entiendes eso, verdad? Ahí fue cuando me golpeó la realidad. Su preciosa hoja de Excel no estaba rastreando sus finanzas. Estaba rastreando las mías. Mis depósitos del seguro social. Mis dividendos de inversión. Incluso cada vez que pasaba mi tarjeta de crédito. Todo estaba expuesto en su hoja de cálculo, monitoreado a través de las contraseñas que una vez le di cuando le pedí ayuda para configurar las cosas. Después de que Jason se graduó, el único trabajo que pudo conseguir fue un puesto de ventas de nivel básico en una startup. Después de impuestos, le quedaban menos de $3.000 al mes. Decía que el alquiler era escandaloso y que todavía tenía el préstamo del coche, así que se mudó directamente a mi sótano. Un hijo boomerang en toda regla. Mi vida de soltera jubilada, tranquila y ligeramente indulgente, se partió por la mitad. Me sentía atrapada, pero él es mi hijo. En Estados Unidos puedes legalmente decirle a un hijo adulto que se vaya, pero decirlo en voz alta es otra historia. Cuando vivía sola, comía como quería. Café por la mañana. Una ensalada o un sándwich en el almuerzo. Si no tenía hambre por la noche, tal vez yogur y fruta. A mi edad, mi metabolismo se ha ralentizado, y tomo clases de zumba en el centro comunitario 3 veces por semana, así que trato de mantenerme ligera. Pero una vez que Jason se instaló en el sótano, me convertí en una ama de llaves a tiempo completo. Decía que el trabajo era estresante y que yo era su único apoyo emocional. En la práctica, eso significaba la cena. Si creen que solo quería una comida caliente, se engañan. Era absurdamente exigente. Su bistec tenía que ser de pastoreo. Sus verduras tenían que ser orgánicas, del tipo que venden en Whole Foods. Y no tocaba las sobras.
Cada noche me devanaba los sesos tratando de hacerle una cena equilibrada, y él actuaba como un huésped mimado en un hotel. Picoteaba la comida, terminaba lo que quería, y luego tiraba su plato en el fregadero sin siquiera intentar ponerlo en el lavavajillas antes de escabullirse de nuevo al sótano para gritarle a cualquier videojuego que estuviera jugando hasta la medianoche. Por un momento sentí que había retrocedido en el tiempo, a los años antes de divorciarme de su padre, David, quien era igual de descuidado y ausente. Después de un mes de esto, llegué a mi límite. Ese día, toqué a la puerta del sótano. Jason estaba gritando por sus auriculares, así que alcé la voz. Jason, he terminado de ser tu chef personal. Tienes ingresos. Si necesitas bistec orgánico para funcionar en el trabajo, entonces ve a un restaurante o pide comida para llevar. No pagas alquiler ni servicios aquí, así que puedes cubrir tus propias comidas. Y si la cosa se pone difícil, puedo ayudarte un poco. Se quitó los auriculares y sus ojos se iluminaron de inmediato. Mamá, ¿con cuánto puedes ayudar? Hice una pausa, pensando en los precios locales. Puedo darte $500 al mes. ¿Qué? ¿Solo 500? Frunció el ceño. Mamá, ¿no obtienes un rendimiento decente de tus inversiones? Eso dolió. Jason, tienes 23 años. ¿Realmente necesitas que te financie? Mamá, no lo digas así. Solo estoy al comienzo de mi carrera. Mi flujo de caja es apretado por ahora. Una vez que ascienda y obtenga opciones sobre acciones, te pondré en la mejor comunidad de jubilados que existe. Al final, aceptó los 500. Duró una semana comiendo tazones de chipotle y hamburguesas de autoservicio antes de anunciar que se había quedado sin dinero. Luego comenzó a darme listas de compras, diciéndome que recogiera artículos listos para cocinar en Costco para que pudiera tirarlos en la freidora de aire cuando tuviera ganas. Me dije a mí misma que estaba bien. Mientras no estuviera jugando a la criada todos los días, comprar algunos comestibles era un compromiso con el que podía vivir. Cuando estaba de buen humor, como en Acción de Gracias o su cumpleaños, todavía le cocinaba una comida adecuada, tal vez un pavo asado o un estofado de carne. Y así fue como este retorcido arreglo de compañeros de cuarto se mantuvo durante 6 meses. Tranquilo, incómodo, pero resistiendo. Hasta que me di cuenta de que no solo se estaba quejando. Estaba empezando a controlar mi billetera. Durante un tiempo, seguí sorprendiendo a Jason pegado a su teléfono, tocando y deslizando con la intensidad de alguien que gestiona una cartera de Wall Street. Le pregunté, ¿en qué estás trabajando? Mamá, dijo, estoy optimizando tu modelo de asignación de activos. Realmente me sentí conmovida. Pensé que finalmente estaba madurando, entendiendo finalmente el valor de administrar el dinero. No lo pensé 2 veces y seguí con mi vida. Durante el día tomaba clases de acuarela en el colegio comunitario. Por la noche iba a bailar en línea con algunas viejas amigas. La jubilación me estaba tratando bien. Entonces llegó ese viernes por la noche. Fui al centro con mi vieja amiga Joyce a cenar a un lugar italiano. Joyce es una fuerza de la naturaleza y una orgullosa soltera de toda la vida. Nunca se casó, no tiene hijos, dirige su propia firma de relaciones públicas e incluso posee una casa en la playa a la que se escapa cuando le apetece. Cuando le conté cómo Jason me había gritado por comprar un paquete de spa de $300, dejó su copa de vino y levantó una ceja. Betty, dijo, mirándome fijamente, tu hijo se graduó. Es un hombre adulto. ¿Por qué le permites microgestionar tus finanzas? Esa casa tuya vale al menos 600.000 ahora. Si se casa algún día y necesita un lugar para vivir, ese es su problema y el de su esposa. Pueden resolverlo o pedir un préstamo. Tus ahorros para la jubilación no son su red de seguridad. Cortó una rebanada de prosciutto y continuó. A nuestra edad, deberías aprender a ser un poco egoísta. Esa sesión de spa fue algo que te ganaste. Si yo fuera tú, pasaría la tarjeta de crédito hasta que se derritiera y me iría de viaje a Europa. Dijo que me está ayudando a ahorrar para mi vejez, dije, tratando de defenderlo, aunque sonó débil. ¿Ahorrar para tu vejez? Joy soltó una risa corta y aguda. Por favor.
Está tratando de convertir tu dinero en su herencia. He terminado de quemarme por cualquier hombre, ya sea esposo o hijo. Venimos al mundo solas y nos vamos solas. La parte intermedia es la parte que necesitamos vivir para nosotras mismas. Miré su postura segura y despreocupada y sentí que algo cambiaba dentro de mí. Mirando hacia atrás, mi matrimonio había sido un largo desastre. David, mi exmarido, era un narcisista de manual. En casa no hacía nada. Desde el momento en que nació Jason, fui yo quien lo crió. Tuve que mantener mi trabajo a tiempo completo en la compañía de seguros, cuidar de un niño y tragarme los rumores sobre las aventuras de David. Cuando finalmente llegué a mi punto de quiebre y pedí el divorcio, David mostró sus verdaderos dientes. Jason tenía solo 10 años. David amenazó con que si me atrevía a irme, contrataría a los mejores abogados que pudiera encontrar y lucharía por la custodia hasta que nunca volviera a ver a mi hijo. En Estados Unidos, los casos de divorcio pueden prolongarse durante años y dejarte seca. Por el bien de Jason, me quedé en ese infierno 2 años más. Solo terminó cuando supe que su amante, una camarera de bar 20 años más joven que él, estaba embarazada. Estaba desesperado por construir una nueva familia, así que retrocedió y renunció a la custodia. La casa había sido una compra conjunta antes de que los precios se dispararan. En el acuerdo de divorcio, renuncié a cualquier reclamo sobre sus cuentas de jubilación a cambio de la propiedad total de la casa. Después del divorcio, hice de mamá y papá. Pagué la escuela secundaria privada de Jason y la universidad estatal por mi cuenta. Cuando finalmente me jubilé, pensé que la parte difícil de mi vida había terminado. Con la filosofía del egoísmo de Joyce todavía resonando en mis oídos, me fui a casa. Y algo en mí finalmente había hecho clic. Iba a la tienda a comprarme una buena botella de vino, del tipo que siempre me convencía de no comprar. Un Cabernet de Napa Valley. Incluso si costaba $185. Cuando regresé, Jason entró casi al mismo tiempo, o más exactamente, subió del sótano. Vio la bolsa de papel de inmediato, la que tenía el elegante logotipo del viñedo. «Mamá, ¿qué compraste?» Su voz se tensó como si se preparara para el impacto. «Una botella de vino». «¿Cuánto costó?» «Eso no es asunto tuyo». Jason sacó su teléfono, abrió la aplicación del banco y sacó las alertas de gastos en tiempo real con memoria muscular. En el momento en que vio el número, toda su cara se oscureció. ¿185? ¿Por una botella de vino? Mamá, ¿has perdido la cabeza? Me empujó la pantalla hacia mí. Mira. Suma eso al spa de antes, y tus gastos no esenciales este mes ya superan los 500. A este ritmo, los 5.000 que planeabas poner en el S&P 500 este año han desaparecido. Miré su cara, tan segura de tener razón, tan segura de tener autoridad sobre mi vida, y de repente todo me pareció ridículo. ¿Por qué se supone que debo guardar esos 5.000 cada año? Mi 401k y el seguro social son suficientes para jubilarme. Ni siquiera te cobro alquiler, así que, ¿por qué estás vigilando mi dinero? Jason suspiró, usando ese tono paciente que los adultos usan con los niños tercos. Mamá, soy tu hijo. ¿Sabes cómo están los precios de la vivienda? Un pago inicial es fácilmente 100 o 200.000. Si no me ayudas a ahorrar, ¿cómo se supone que voy a pagar un lugar? ¿Se supone que debo alquilar por el resto de mi vida? Ese es tu problema, espeté, mi voz repentinamente afilada. Eres un adulto. Mamá, estás siendo egoísta. Su temperamento estalló de vuelta. Mira la economía. Nuestra generación lo tiene mucho más difícil que la tuya. Tengo derecho a heredar tu riqueza. Soy tu única familia. Montones de dramas familiares provienen de personas mayores que se niegan a soltar sus activos. Lo sabes, ¿no? Lo miré y, por una fracción de segundo, vi a David parado allí. Se parecían más cada año. Incluso el tono que decía que el mundo les debía algo, esa misma voz audaz y con derecho. ¡Qué chiste! Pasé décadas criando a ese chico, solo para terminar mirando una copia más joven del hombre que más odiaba. Le arranqué el teléfono de la mano,
el mismo teléfono viejo que le había dado cuando actualicé el mío. Tienes razón, dije. ¿Quién querría vivir con alguien que solo sabe tomar? Si crees que soy imprudente con el dinero, entonces a partir de hoy no te daré un solo dólar. Y voy a cambiar todas las contraseñas de cada cuenta. Mamá. ¿Qué estás haciendo? Se abalanzó sobre el teléfono. Te estaba ayudando. Estaba manejando las cosas por tu propio bien. Si no vigilo tu dinero, ¿qué pasará cuando te enfermes algún día? No necesito que manejes nada. Justo enfrente de él, llamé al banco, reporté mi tarjeta de crédito como perdida y pedí restablecer mi inicio de sesión de banca en línea. Jason irrumpía por la sala de estar como un animal enjaulado. Mamá, ¿estás pasando por la menopausia? ¿O se trata de algún viejo? Te lo juro, ese instructor de acuarela que sigue llevándote a casa. No estoy de acuerdo con eso. Agarré un cojín del sofá y se lo arrojé. Cállate. Mi vida es mía. Mañana vas a buscar apartamento. No me importa si tienes que dormir en el sofá de un amigo. Te mudas. Azoqué la puerta de mi habitación y la cerré con llave. Esa noche, no toqué esa botella de vino de $185. Mis manos temblaban demasiado de ira como para siquiera abrirla. A las 6 de la mañana siguiente, mi reloj biológico me despertó justo a tiempo. Normalmente bajaría, prepararía una cafetera de prensa francesa y freiría 2 huevos con tocino. Jason se iba al trabajo a las 7:30, y le gustaba tener un desayuno caliente antes de salir por la puerta. Pero recordar la pelea de anoche sobre el vino y esa maldita hoja de cálculo hizo que se me revolviera el estómago. Así que me declaré en huelga. Me puse mi ropa de yoga y me preparé para salir por un café con leche. Cuando entré a la sala, allí estaba Jason, parado frente a la nevera abierta en nada más que sus boxers, rascándose la cabeza. Mamá, ¿dónde está el café? Se dio la vuelta, luciendo confundido. Y nos quedamos sin leche. ¿Necesitas ir a Target hoy? El sentido de derecho en su voz me golpeó como una bofetada. Lo había criado, le había pagado la universidad, lo había visto conseguir un trabajo. Y aquí estaba, comiendo mi comida, viviendo en mi casa y auditando cada centavo que gastaba como si yo trabajara para él. No dije una palabra. Simplemente me dirigí directamente a la puerta. Te estoy hablando, dijo, cerrando la nevera con un golpe molesto. Por cierto, abrí ese vino de ayer. Ni siquiera estaba tan bueno. Un poco seco, honestamente no vale 185. Te dije que te estafaron. ¿Y esa amiga tuya, Joyce? Una influencia totalmente mala. Las mujeres como ella sin hijos siempre están celosas de las personas que tienen familias. Con razón te dice que desperdicies el dinero. Mi presión arterial se disparó tan alto que podía escuchar mi pulso martillando en mis sienes. Apoyé una mano en el marco de la puerta y tomé una respiración lenta. Jason, dije, mi voz tranquila pero fría como el hielo, ve a empacar tus cosas. ¿Qué? Tu ropa. Tu consola de juegos. Todos esos supuestos planes de negocios. Empácalos. Ahora. Y sal de mi casa. Se quedó mirando un segundo, luego soltó una risa corta y fea. Mamá, ¿no habíamos superado lo de ayer? ¿Por qué estás tan emocional? Son tus hormonas de nuevo. Dije que te largues. Agarré la sudadera con capucha que había tirado en el sofá la noche anterior y la arrojé directamente al césped. Toma tu basura y vete. Mi dinero es mío para gastarlo, y mis amigos son míos para elegirlos. Y no te atrevas a usar las tonterías de inestabilidad emocional de tu padre para manipularme. La cara de Jason se puso roja. Bien. David tenía razón sobre ti. Eres imposible. No me extraña que te dejara. Y cuando seas vieja y estés enferma y necesites a alguien que te lleve a urgencias, no me llames. No te preocupes. Llamaré a un Uber. O a una ambulancia. Ahora vete.
Después de que Jason se mudó, durmiendo, según escuché más tarde, en el sofá de algún amigo de su banda, finalmente tuve paz. Mis días volvieron a tener ritmo. Mi humor mejoró. Incluso mi piel se veía mejor. En la clase de apreciación del arte del colegio comunitario, conocí a Robert. Era un arquitecto jubilado, gentil y considerado, viudo desde hacía muchos años. Unos cuantos caballeros a la antigua intentaron invitarme a un café, pero Robert fue el único al que dije que sí. No solo porque entendía de arte, sino porque entendía de límites. Y ese día era mi 65º cumpleaños. Robert insistió en llevarme a casa y, como un hombre décadas más joven, me sorprendió con un enorme ramo de rosas rojas que había escondido en el maletero. Pero en el momento en que entramos, la calidez en el aire se congeló. Jason estaba en el sofá de la sala. Junto a él estaba sentada una joven masticando chicle. En cuanto Jason vio a Robert detrás de mí, su cara se tensó como si acabara de tragarse una mosca. «Mamá, esta es Tiffany», dijo, poniéndose de pie e ignorando a Robert por completo. «Mi novia». Robert, siempre bueno leyendo el ambiente, dejó las rosas, ofreció un saludo cortés y se excusó con una sonrisa amable. Jason lo vio irse y curvó el labio. «¿Quién es ese viejo?» «Conduce un Buick». «No grita exactamente dinero». Ignoré la grosería y me volví hacia la chica. «Hola, Tiffany». «Hola». Tiffany me dio un rápido repaso de arriba a abajo, sus ojos agudos, calculadores. «Jason habla de ti todo el tiempo». «Wow, esta casa es enorme». «¿Y la altura del techo?» «Increíble». «Mamá, no cocines», interrumpió Jason. «Te llevamos a cenar. Es tu gran día». Tiffany insistió en comprarte un regalo. Traté de detenerla, pero ya sabes cómo es ella. La chica sacó una bolsa de regalo de detrás de ella, del tipo con un logotipo de lujo gigante estampado en el frente, y me entregó una caja naranja. «Tía, solo un pequeño detalle. Es Hermes. Espero que te guste». Aunque Jason y yo apenas nos hablábamos, no iba a ser grosera con una joven educada en su primera visita. Tomé la caja. Tenía un peso real. La cena, por supuesto, terminó en mi tarjeta. Fuimos a un restaurante de carnes exclusivo y la cuenta llegó a casi $600. Un cumpleaños caro, por decirlo menos. Cuando llegamos a casa, Jason y Tiffany no hicieron ademán de irse. «¿Entonces dónde se quedan ustedes dos esta noche?», pregunté. «Aquí, obviamente». Jason respondió como si fuera la cosa más natural del mundo. «El contrato de arrendamiento de Tiffany terminó y estamos buscando un nuevo lugar». «Mamá, no nos echarías a la calle, ¿verdad? Mi casa es un lugar de 4 habitaciones. Cuando David y yo la compramos, estaba destinada a una familia grande. Ahora soy solo yo, y el espacio a veces se siente demasiado grande. Uso el dormitorio principal. Abajo hay una habitación de invitados. 2 dormitorios más están vacíos, y uno de ellos lo convertí en un estudio para mi pintura. Pueden quedarse en la habitación de invitados de abajo», dije. «Voy a buscar sábanas». Jason frunció el ceño, llevó a Tiffany a un lado y le susurró algo. Fingí no darme cuenta y fui a buscar las llaves de repuesto. Fue entonces cuando Tiffany habló, con una voz tan empalagosa que me dolieron los dientes. «Tía, el impuesto a la propiedad en una casa como esta debe ser bastante alto, ¿verdad?» «Es manejable». «Tengo un descuento», mentí sin parpadear. No lo tenía, pero no tenía intención de darle ninguna cifra real. «Bueno», dijo, tocando su estómago perfectamente plano, «en realidad volvimos con buenas noticias. Nos vamos a casar. Y, queremos establecernos en este distrito escolar». «Ah, sí». «Felicidades», dije, con un tono lo suficientemente frío como para escarchar las ventanas. «Pero», continuó Tiffany, «las tasas son demasiado altas en este momento. Comprar un lugar no tiene sentido. Y Jason me dijo que esta casa es enorme. Es demasiado para que la limpies tú sola. Además, ¿qué pasa si te caes y no hay nadie aquí para darse cuenta?»
Eso es peligroso. ¿Así que estábamos pensando? ¿Qué estaban pensando exactamente? Queremos mudarnos aquí, dijo Jason, retomando el hilo como si lo hubiera estado ensayando. Mamá, el dormitorio principal tiene su propio baño. Es perfecto para nosotros, especialmente si empezamos a intentar tener un bebé. Y Tiffany dijo que deberíamos pensar en tu seguridad también. Así que podemos ayudarte a entrar en Oak Grove Assisted Living. Es el mejor lugar de la zona. Tendrías personal cuidándote las 24 horas. Me congelé. Así que no solo estaban buscando un lugar para dormir. Querían sacarme de mi propia casa, enviarme a un asilo y apoderarse de mi dormitorio principal. Jason. Cocina. Ahora. No quería explotar con una extraña mirando. Pero Tiffany se puso de pie. Tía, ¿por qué no puedes decirlo delante de mí? Me voy a casar con Jason. Esta va a ser mi casa también. Somos familia. ¿Familia? Solté una risa corta. Señorita Tiffany, ¿cuántos años tiene? 22. ¿Y a qué se dedica? Estoy en marketing de redes sociales. Se echó el pelo hacia atrás. Soy freelance. O sea, desempleada, dije, traduciendo sin piedad. Mamá, estalló Jason. ¿Por qué dirías eso? Tiffany es una influencer. Todavía no tiene muchos seguidores, pero tiene potencial. Y tiene gusto. Mira la bolsa que te dio. Recogí la caja naranja, la abrí delante de ellos y miré el bolso dentro. Era un trabajo descuidado. Las imitaciones son decentes hoy en día, pero yo solía trabajar como compradora en una tienda departamental cuando era joven. Conozco el olor de la piel de becerro real. Esta apestaba a plástico barato. ¿Y las costuras? Torcidas, desiguales, del tipo de cosas que ves en las mesas de liquidación en tiendas de callejones. Esto es de Canal Street, ¿verdad? ¿O uno de esos anuncios falsos en eBay? Dejé caer la bolsa sobre la mesa. ¿Cómo te atreves a decir eso?, chilló Tiffany. Es real. Me costó mucho. Suficiente. Corten la actuación. Una ola de agotamiento me invadió. Tomen su bolsa falsa y salgan de mi casa. Mamá, ¿estás loca? Jason se paró frente a Tiffany, con las manos en alto como si tuviera que protegerla. Tiffany está embarazada. Ese es tu nieto. ¿Y los vas a echar por culpa de un viejo llamado Robert? No creo que esté embarazada. E incluso si lo está, ese es tu problema, no el mío. Señalé la puerta. Esta es mi casa. Mi propiedad. Tengo el derecho de negar la entrada a cualquiera. Ahora salgan antes de que llame al 911. Tiffany soltó una risa aguda. La sonrisa dulce se desvaneció, reemplazada por algo duro y mezquino. Jason, te dije que tu madre es una vieja terca. Si no puedes asegurar esta casa, no esperes que tenga este bebé. Si tu nombre no va a estar en la escritura, terminamos. Agarró la bolsa falsa y salió taconeando por la puerta. Jason corrió tras ella. Tiffany. Cariño. Escúchame, esta casa va a ser mía. Es ley estatal, ella no puede. Recogí la chaqueta que él había dejado en el sofá y la tiré fuera tras ellos, luego cerré la puerta de golpe y pasé el cerrojo con fuerza. Me apoyé contra la puerta, mi corazón golpeando contra mis costillas. Con un hijo así, casi deseé haberme ligado las trompas. Después de todo el circo del falso Hermés, cambié las cerraduras sin dudarlo e instalé cámaras Ring alrededor de la casa. Le pedí consejo a Joyce sobre abogados. Respiró hondo y dijo, Betty, tu hijo no solo está siendo difícil. Es tóxico. Nadie en este país dice que tienes que dejar tu patrimonio a tus hijos. Si yo fuera tú, establecería un fideicomiso en vida y nombraría un refugio de gatos o cualquier organización benéfica que realmente te importe como beneficiario. Suspiré. Si no le dejo nada, me odiará. Ya no te quiere,
cariño, dijo Joyce, cortando directo al hueso. Ama tu casa y tu 401k. Una vez que ya no le seas útil, no derramará una sola lágrima en tu funeral. Fue duro, pero no se equivocaba. Una semana después, Robert y yo estábamos planeando un viaje de cata de vinos a Napa Valley cuando Jason apareció en mi puerta. Esta vez no pudo entrar. Simplemente se quedó afuera gritándole a la cámara Rin. Mamá. Abre la puerta. Es urgente. Se trata de papá. Revisé la transmisión en mi teléfono y respondí a través del intercomunicador, mi voz plana. ¿Qué pasa con David? ¿Está muerto? Tiene cáncer de estómago. Etapa tardía. La voz de Jason se quebró, al borde de las lágrimas. Ahora vive en un motel. Se está quedando sin dinero. Mamá, sé que ustedes se divorciaron, pero sigue siendo mi padre. Tenemos que ayudarlo. ¿Tenemos? Me reí. No, Jason. Tú necesitas ayudarlo. Es tu padre. No, el mío. Pero no tengo dinero, lloró. Mamá, déjalo quedarse en la habitación de invitados. Solo unos meses. Cuidados paliativos. Piensa en los años que pasaron juntos. ¿Años juntos? ¿Te refieres a los años que pasó engañándome con esa camarera de la mitad de su edad? Cuando la culpa no funcionó, Jason finalmente mostró sus cartas. Mamá, voy a ser honesto. La voz de Jason se volvió más aguda, desesperada. Papá me dijo que tiene una cuenta de inversión secreta. $50,000. Dijo que si lo cuido hasta el final, el dinero es mío. Pero no tengo un lugar donde quedarme y no puedo pagar sus facturas médicas. Si no intervengo, el Estado podría embargarlo para cubrir sus deudas. Mamá, por favor. Solo ayúdame a ayudarlo para que pueda obtener esa herencia. Así que eso era. David, incluso a las puertas de la muerte, seguía tramando. Debió haber colgado unos imaginarios $50,000 frente a Jason para manipularlo y convertirlo en mano de obra gratuita. Jason, eres un idiota, dije a través del intercomunicador. Si David alguna vez hubiera tenido $50,000, se los habría gastado en juegos de azar o en una Harley nueva hace años. Te está mintiendo. Estás celosa. No soportas la idea de que yo consiga algo bueno. Jason golpeó con ambos puños contra la puerta, gritando, mujer fría y sin corazón. No respondí. Fui directamente a mi habitación. Si dormía o no, no importaba. Solo necesitaba acostarme y dejar que el ruido dentro de mi cabeza se calmara. A la mañana siguiente, justo después del yoga, escuché conmoción en la puerta. Cuando miré por la ventana, vi una vieja camioneta estacionada en la entrada. Jason estaba medio cargando, medio arrastrando a un David demacrado y de ojos hundidos mientras intentaban forzar mi puerta trasera. David realmente se veía muy enfermo, pero eso no le daba derecho a invadir mi propiedad. Esto es allanamiento de morada, grité por la ventana. Betty. No seas tan despiadada, rasparon la voz de David. Pagué parte del pago inicial de esta casa. Tengo derecho a vivir aquí. Según el acuerdo de divorcio, esta casa es 100% mía. Jason estaba buscando a tientas con una llave que debía haber robado o copiado en algún momento, tratando de forzar la cerradura. Y fue entonces cuando llegó Robert. Había venido a recogerme para el brunch. Cuando vio la escena desarrollándose en mi patio trasero, este exinfante de marina no cargó golpeando como un héroe de televisión. Simplemente sacó su teléfono y llamó al 911. Sí, la dirección es 402 Elm Street. Alguien está invadiendo la propiedad e intentando forzar su entrada. Me siento amenazado. Después de colgar, Robert metió la mano en su camioneta y regresó con un bate de béisbol. Tomó su lugar en los escalones del porche, plantándose entre ellos y mi casa. No lo balanceó. Simplemente se quedó allí, firme y silencioso, como una estatua guardiana. Jason. Retrocede. La voz de Robert era baja y firme. La policía ya está en camino.
Si vuelves a tocar ese pomo de la puerta, interpretaré tus acciones como una amenaza violenta contra la propietaria. En este estado, estoy en mi derecho de defenderme. Jason se congeló. La presencia de Robert lo golpeó como una pared. Mi hijo, que pasó la mitad de su vida gritando en auriculares de videojuegos, nunca se había parado frente a un hombre real con autoridad real en su voz. ¿Por qué crees que puedes decirnos qué hacer?, gritó Jason, pero su voz tembló. Porque estoy aquí por invitación de Betty, dijo Robert. Y tú eres un intruso no deseado. 5 minutos después, 2 patrullas de policía llegaron con sus luces parpadeando. Los oficiales revisaron mi escritura y revisaron el acuerdo de divorcio. Confirmaron que ni David ni Jason tenían ningún derecho legal a estar en mi propiedad. Jason todavía trató de discutir. Esta es la casa de mi mamá. Tengo derecho a vivir aquí. El oficial lo miró fijamente. Señor, usted es un adulto. A menos que su nombre esté en la escritura o tenga un contrato de arrendamiento, está invadiendo propiedad privada. Ahora aléjese de la propiedad o procederemos con el arresto. En ese momento, viendo a la policía escoltar a Jason y David fuera de mi césped, cualquier rastro de vacilación materna que me quedaba simplemente se evaporó. Después de ese día, solicité una orden de restricción contra Jason y David. Y luego tomé una decisión que debería haber tomado años antes. Tal como Joyce había aconsejado, llamé a un agente inmobiliario y puse la casa en venta, la que estaba llena de demasiados malos recuerdos. El mercado estaba caliente. En una semana, se vendió por encima del precio de venta y en efectivo. Cuando tuve ese cheque en mis manos, me sentí más ligera que el aire. David murió un mes después en ese motel barato. Como sospechaba, no tenía ninguna cuenta secreta, ni fondos ocultos, solo una pila de deudas médicas y tarjetas de crédito sin pagar. Jason no heredó ni un centavo. De hecho, debido a que era el único pariente vivo de David, el hospital y los cobradores de deudas comenzaron a llamarlo sin parar. Escuché que incluso fue a la firma de relaciones públicas de Joyce tratando de hacer una escena, esperando sacarme dinero. El guardia de seguridad lo echó antes de que pasara del vestíbulo. En cuanto a mí, ya no vivo en esa ciudad. Robert y yo compramos una autocaravana clase A totalmente equipada. Nuestro patio trasero hoy es el Gran Cañón en Colorado. Mañana podría ser Key West en Florida. Publiqué una foto de nosotros en Facebook, brindando con copas de champán al borde del cañón. El pie de foto decía: pasé 40 años cuidando de todos los demás. El resto de mi vida es para mí. Y para cualquiera que crea que puede decirme cómo gastar mi dinero, parece que tendrán que ganar el suyo propio. Bloqueé a Jason en todas las plataformas sociales. Mi abogado finalizó mi testamento. Cuando me haya ido, cada activo que tenga irá a una organización sin fines de lucro que ayuda a madres solteras a regresar a la escuela. ¿Y mi hijo? Es un adulto estadounidense sano y capaz. Como él dijo, es un país lleno de oportunidades. Le deseo suerte. Historia paralela, la perspectiva de Jason. Me llamo Jason. Durante mucho tiempo pensé que yo era el centro del universo de mi madre, Betty Davis. Pero al final, me convertí en polvo que ella ni siquiera vería en el espejo retrovisor de su caravana. Ahora vivo en una casa compartida en las afueras de Tucson, Arizona. La parada de autobús más cercana está a 20 minutos a pie. Trabajo en el turno de noche en un centro logístico de Amazon por $19.50 la hora. Mi compañero de cuarto es un tipo que se pasa todo el día desplazándose por TikTok y jura que las criptomonedas lo harán rico en cualquier momento. Tengo 35 años. No tengo ahorros, ni coche, ni título universitario, nunca terminé la universidad, le mentí a ella sobre eso, y tengo una orden de restricción en mi historial, vencida pero aún una mancha ligada a mi propia madre. Cada noche en mi descanso, sentado en la fría sala de descanso masticando cualquier barra de proteína que cae de la máquina expendedora, me hago la misma pregunta una y otra vez: ¿cómo terminé aquí? La primera mentira de mi vida fue mi padre, David Davis. Mi mamá pensaba que una vez que se divorciara de él, me había rescatado de su influencia. Estaba equivocada. No tenía idea de que, desde que yo tenía 15 años, David había estado contactándome a sus espaldas.
Aparecía después de la escuela en cualquier Mustang que estuviera alquilando ese mes y me llevaba a comer la comida chatarra que mamá nunca permitía. Me decía, Jason, eres un hombre Davis. Estamos destinados a tener lo mejor. Me deslizaba un billete nuevo de $100 en la mano y decía, no se lo digas a tu mamá. Ya sabes cómo es ella. Demasiado estricta. No sabe disfrutar de la vida. Sus mayores emociones son ahorrar dinero y quejarse. Y poco a poco, plantó algo en mi cabeza, mi mamá Betty no era realmente una persona para mí. Era un recurso. Útil, predecible, confiable, pero no alguien a quien necesitara respetar. La segunda cosa que David me enseñó fue cómo manejarla. Las mujeres son emocionales, decía después de terminar una hamburguesa, limpiándose los dientes con un popote. Su no nunca significa no. Solo significa que no las has convencido bien. Las guías. Hazles creer que tu idea fue suya. Así que cuando me gradué de la universidad, la verdad era que me atraparon haciendo trampa, reprobé algunos créditos y nunca terminé, convencí a mi mamá de que me dejara mudarme de nuevo a su sótano. Las palabras que usé fueron cosas como optimizar el flujo de caja y transición de carrera temprana. Lo que no le dije fue que mi arrendador me había echado porque me gasté el dinero del alquiler en apuestas deportivas. Mudarse a su casa no fue temporal. Fue una ocupación estratégica. Fue entonces cuando comencé a construir la hoja de cálculo de Excel. Al principio era solo una broma entre papá y yo. Cuando se enteró, se rió a carcajadas por teléfono. Ese es mi chico. Necesitas conocer sus cartas. Necesitas saber exactamente cuánto tiene antes de que hagamos nuestro próximo movimiento. El próximo movimiento significaba su casa, su 401k, todo lo que poseía. David tenía una especie de magia oscura. Podía convertir el robo más descarado de dinero en algo que sonaba como un reclamo de herencia justo. Tu mamá no tiene a nadie más que a ti, me dijo. Si ella no está ahorrando para ti, ¿para quién más está ahorrando? ¿Para ese tipo de las acuarelas en el colegio comunitario? No seas estúpido. Ella solo está entusiasmada con esa tontería de mujer independiente. Tu trabajo es sacarla de eso. Así que empecé a rastrear cada dólar que gastaba. ¿Y ese masaje de $350? Esa fue la gota que colmó el vaso. No por la cantidad, sino por lo que significaba. $350 podrían haber ido a la factura de mi tarjeta de crédito. En cambio, ¿se los gastó en alguien frotando aceite en su vieja espalda? Me pareció indignante. Egoísta. ¿Cómo se atrevía? Cuando la confronté, usé cada frase que David me había enseñado. Mamá, estás envejeciendo. Eres vulnerable a las estafas. Solo estoy cuidando tu seguridad financiera. No entiendes la inflación. No tienes ni de cerca lo suficiente ahorrado. Traté de hacerla sentir pánico y culpa. David lo había dicho muchas veces, el pánico y la culpa son las dos mejores herramientas para controlar a una madre. Pero ese día, ella estalló. Por una botella de vino que costaba 185, me cortó el acceso a la tarjeta de crédito y cambió sus contraseñas bancarias. Mi primera reacción no fue, metí la pata. Fue, ella desertó. Ya no era mi recurso obediente. Se había convertido en una enemiga. Si David fue la cerilla que encendió la mecha, Tiffany fue el cubo de gasolina vertido justo encima. Conocí a Tiffany en una aplicación. Le dije que era director de ventas en una startup y que vivía en la casa grande de mi mamá en un suburbio exclusivo. Ella mordió el anzuelo al instante. Tiffany era un tipo de persona transparente. Su hambre de dinero no era algo que tratara de ocultar. Yo todavía necesitaba envolver mi codicia en palabras como familia, futuro, estabilidad, jubilación. Tiffany solo necesitaba 3, quiero eso. Cuando nos echaron de la casa, entré en pánico. Tiffany no. Tu mamá es una vieja perra, dijo mientras se pintaba las uñas en el motel barato en el que estábamos escondidos. No soporta la idea de que te vaya mejor que a ella. Entonces,
¿Qué hacemos?, pregunté, sonando como el bulto inútil que era. Consigue esa casa, dijo, soplando sobre sus uñas. Jason, necesitas ser firme. Eres su único hijo. ¿Qué va a hacer? ¿Desheredarte? Necesitamos mostrarle que no estamos pidiendo. Le estamos informando. La bolsa falsa de Hermès fue idea suya. Necesitamos ablandarla primero, dijo, sacando la imitación de $50 que compró en Canal Street. Las ancianas como ella no distinguen lo real de lo falso. Nunca ha tenido nada de lujo. Una vez que esté de buen humor, sacamos el tema del lugar de vida asistida. Incluso encontró el folleto de Oak Grove para mí. Pensamos que sería una victoria garantizada. Un ataque relámpago que no podría resistir. Teníamos la carta del nieto en nuestro bolsillo, aunque Tiffany no estaba embarazada. El plan era culpar de cualquier inconsistencia futura al estrés y a un aborto espontáneo. Subestimamos a Betty. Pensamos que era solo una mujer aburrida que había pasado toda su vida en una compañía de seguros. Olvidamos que cualquiera que sobreviva décadas en un lugar así y se abra camino hasta la gerencia media no es tonta. Vio a través de la bolsa falsa al instante. Ni siquiera parpadeó. Simplemente nos dijo que nos largáramos. Y cuando Tiffany me gritó en el porche, si no puedes asegurar esa casa, olvídate de casarte, el único pensamiento en mi cabeza fue, eso es todo. Ni siquiera puedo depender de ella. Yo era un parásito, pero ni siquiera era uno bueno. Era tan incompetente alimentándome de los demás que incluso alguien como Tiffany, que vivía de la atención y de las billeteras de otras personas, no quería tener nada que ver conmigo. La última gran apuesta de mi vida fue mi padre, David. Realmente tenía cáncer. Y cuando me llamó diciendo que tenía una cuenta secreta de $50,000, le creí. No porque fuera ingenuo, sino porque necesitaba creerle. Se sentía como mi última oportunidad de cambiar todo. Me imaginé a mí mismo como el hijo pródigo que regresa, cuida a su padre moribundo y reclama su herencia. Incluso imaginé el final, tomar los 50,000, mudarme a otro estado, empezar de nuevo. Así que lo arrastré a la casa de mi mamá e intenté entrar. Todo mi plan dependía de una cosa, si podíamos entrar, solo por una noche, Betty estaría atrapada. En los Estados Unidos, desalojar a residentes es una pesadilla legal larga y complicada. Si pudiéramos dormir bajo ese techo una vez, ganaríamos. Y entonces apareció Robert. Ese viejo. El que nunca tomé en serio, el que conducía un Buick y parecía que recortaba cupones por diversión. No me gritó como a veces lo hacía mi mamá. Simplemente sacó su teléfono y marcó el 911. Y con la voz más tranquila imaginable, dijo las palabras que me helaron más que cualquier grito. Allanamiento. Amenaza violenta. Orden de restricción. Cuando las frías esposas de metal se cerraron alrededor de mis muñecas, finalmente entendí. Fin del juego. Mi mamá no me venció con ira. Me venció con la ley. Ni siquiera necesitó aparecer en la corte. Robert y su abogado se encargaron de todo. David murió. En ese mismo motel barato. No había $50,000. No había nada más que facturas médicas, prestamistas y cobradores de deudas. Y como yo era su único pariente vivo, cada una de esas llamadas telefónicas ahora suena en mi teléfono. Solo entonces entendí su truco final. Nunca tuvo la intención de darme 50,000. Quería arrastrarme con él, una última vez, y convertirme en el chivo expiatorio del desastre que hizo. Resulta que los hombres de la familia Davis fuimos cortados con el mismo molde, egoístas, débiles y estúpidos hasta la médula. Después de que me liberaron, el mundo se quedó en silencio. Tiffany me bloqueó. Los cobradores de deudas, incapaces de comunicarse con David, comenzaron a perseguirme a mí. Incluso el sofá en el que había estado durmiendo en la casa de ese supuesto amigo ya no era una opción. No tenía a dónde ir. Así que fui a la oficina de Joyce, la mala influencia de mi mamá, la mujer a la que había culpado de todo. Irrumpí en el vestíbulo como un lunático y exigí que me dijera dónde estaba mi madre.
La seguridad me echó como basura. Joyce cruzó la puerta giratoria, mirándome como alguien mira a una cucaracha. Jason, dijo, tu mamá vendió la casa. Ella y Robert están viajando por el mundo. No te debe nada. Eres un adulto. Ve a buscar un trabajo. No le creí. Empecé a cavar como un loco, buscando en todas partes cualquier rastro de mi mamá. Finalmente, encontré un nuevo perfil de Facebook, La gran aventura de Betty. Era público. Ni siquiera se había molestado en bloquearme. Hice clic. La primera foto era en el Gran Cañón. Mi mamá con una chaqueta cortavientos y gafas de sol, riéndose con Robert. Detrás de ellos, una puesta de sol resplandeciente y una autocaravana clase A brillante y cara. La segunda foto era en Key West. Estaba en traje de baño, sosteniendo un cóctel, su piel con un bronceado cálido y saludable. La tercera era en el barrio francés de Nueva Orleans. Ella y Robert estaban escuchando jazz en vivo. Robert la miraba como los hombres miran a las mujeres que realmente aprecian. Y ella se veía, feliz. Se veía más joven de lo que jamás la había recordado. Más viva. Más ella misma. Seguí desplazándome. Cada foto era otro golpe en el estómago. La vi gastar dinero que una vez asumí que sería mío. La vi comprar el único lujo que nunca imaginé que elegiría para ella misma, libertad. En una publicación incluso escribió, pasé 40 años cuidando de todos los demás. El resto de mi vida es para mí. Y para aquellos que piensan que pueden decirme cómo gastar mi dinero, parece que tendrán que ganar el suyo propio. En ese momento, no sentí ira. Sentí un vacío frío y hueco que llenó todo mi pecho. Y por primera vez en mi vida, entendí algo, mi madre había pasado toda su existencia interpretando el papel de mamá. Se sacrificó. Aguantó. Mantuvo todo junto. Y confundí esa actuación con su naturaleza. Pensé que había nacido para servirme. Estaba equivocado. Cuando traté de controlar sus cuentas bancarias, cuando traté de meterla en un centro de vida asistida, cuando traté de tomar su casa. Ese fue el momento en que maté a la madre dentro de ella. La liberé. La convertí de la mamá de Jason, Betty, de nuevo en Betty, una persona real, con una vida que no orbitaba a mi alrededor. Se volvió libre. Y yo me quedé atrás, atrapado para siempre en este frío almacén de Amazon. Solía pensar que la herencia que me debían era la casa, los más de 100.000 grandes sentados en su 401k, la seguridad que creía que era mi derecho de nacimiento. Pero ahora sé que la verdadera herencia era algo completamente diferente, su amor incondicional, sus años de criarme sola, su paciencia y sacrificio. Y como un idiota persiguiendo oro barato y falso, lo tiré todo por la borda con mis propias manos. Mi mamá tenía razón, y también mi papá. Realmente soy un inútil. Probablemente pasaré el resto de mi vida pagando las deudas de David y ahogándome en los restos de mi propia estúpida juventud. Y Betty, mi madre, ella está en algún lugar allá afuera en Arizona, conduciendo su caravana a través de la luz del sol que nunca veré, viviendo días que no me incluyen a mí. Ella se ganó esa vida. Y esto, este almacén frío, esta habitación barata, este futuro vacío, es exactamente lo que yo me gané. Fin.